Listo. Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad que me dan de hablar de lo que yo he estado haciendo acá en los últimos 7 años. Hace 7 años yo llegué al Instituto Milenio de Oceanografía, no he perdido un acento, eso lo mantengo, pero lo cierto es que yo he estado viajando mucho a la región de Antofagasta para realizar todas mis investigaciones en mis 2 proyectos con él. Y como bien introducción, yo les voy a hablar un poquito de lo que hemos descubierto respecto al funcionamiento y a lo que hemos visto allá abajo. Un ecosistema que era virtualmente desconocido para todos nosotros hace apenas 10 años. En primer lugar, poner un poquito de contexto, existen 34 fosas oceánicas, de las cuales 20 llegan a profundidades alales. De esas 20, 17 se sitúan en lo que llamamos el anillo de fondo del Pacífico, una zona con gran actividad sísmica, con gran actividad tectónica, y de todas ellas, la fosa de Chile, la fosa de Atacama, es la única que se sitúa bajo un sistema de surgencia, y como veremos más adelante, esto tiene amplias repercusiones desde el punto de vista ecosistémico. No es la más profunda, pero sí es la fosa más extensa, lo que también la convierte en la fosa más heterogénea en todas las fosas oceánicas. Y claro, cuando uno hace referencia al océano profundo, uno tiene que entender que el océano profundo es cualquier agua que se sitúa por debajo de unos 200 metros de profundidad. Es decir, el océano profundo es el ecosistema más amplio de toda la biosfera. Y de este océano profundo, la zona LAR es esa zona más profunda, que surge de esa subducción de 2 placas, en este caso la placa de Nazca, que es el fundamental de la placa y forma esta especie de convección. Bien, esto va a generar un ecosistema que es enormemente particular y que se va a diferenciar del resto del océano, como veremos más adelante. Los 200 metros de profundidad, como les digo, comienza el océano profundo, apenas llega al 1% de lo que no había en superficie, y para poner en contexto, el récord de la humanidad, un humano apenas alcanza los 140 metros. Por debajo no somos capaces nosotros de llegar, como les digo, apenas hay luz, por tanto apenas hay fotosíntesis y alimento independientemente de lo que ocurre en la superficie. Igualmente hay muchos organismos que las habitan, organismos que suben a la superficie para alimentarse durante la noche y bajan para evadir la predación durante el día. 1000 metros de profundidad del océano oscuro. Acá ya no hay absolutamente nada de luz, no hay absolutamente nada de fotosíntesis, mucho menos vida, muchos menos organismos, pero igualmente hay muchos organismos que son capaces de realizar grandes migraciones, peces, organismos superiores que suben a la superficie y transportan activamente materia orgánica, energía, a esta zona del océano. Para poner en contexto, un submarino de guerra implosionaría a unos 400-600 metros de profundidad. Son sumergibles muy especializados, son capaces de llegar a miles de metros. 4000 metros de profundidad del océano ultra profundo. Pocos organismos llegan a estas profundidades. El cetáceo que realiza las mayores migraciones, los cachalotes, apenas llegan a 3000 metros de profundidad. Acá tenemos muy pocos organismos muy adaptados a las altas presiones y esto supone a nosotros también una limitación como oceanógrafos, porque podemos bajar con pocos instrumentos a 4000 metros de profundidad. Los sondas oceanográficas somos capaces de bajar las redes oceanográficas, se pueden llegar a alcanzar 5000 metros de profundidad, como veremos más adelante, pero ya estamos jugando en el límite de lo que somos capaces de hacer. 6000 metros de profundidad, la zona acá comienza la natural y durante muchas décadas, hasta la última década, era virtualmente inaccesible. Y lo que no vemos no existe. Entonces se asumía que la zona era el desierto marino por excelencia. No había vida capaz de soportar presiones hidrosánicas tan extremas. Y es precisamente esa dificultad tecnológica la que a nosotros nos ha impedido hacer este tipo de ciencia en las zonas solares. Para poner en contexto, estas son las 7 grandes expediciones que se han hecho en la fosa de Atacama. En todo el siglo XX solamente se logró acceder a la fosa en 2 ocasiones. En 1957 se estableció la profundidad máxima, no se sacó ningún organismo de ahí abajo, y en 1040 años después se consiguieron las primeras muestras del experimento. En tan solo 6 años, el Instituto Milenio, se ha dado hemos accedido ya en 4 ocasiones y hemos recuperado muestras de distinta índole en cada una de estas ocasiones. Esto es, entre otras cosas, gracias al desarrollo tecnológico que nos permite ahora acceder a ese ecosistema. Y esto se ve también en las publicaciones científicas que cada vez menos habían durante el siglo XX, de repente está habiendo un crecimiento exponencial.
Marcelo hablaba del vehículo autónomo que desarrolló el IMO y eso fue un gran hito como científicos porque nos permitió lanzar un instrumento sin ningún tipo de conexión con el cable. Nosotros lo liberábamos por flotabilidad negativa, un peso muerto, lo llevamos hasta el fondo del océano. Llegaba al lecho marino de Fosa a 8.081 metros de profundidad. Conseguimos alcanzar en el 2018 y podíamos cerrar botellas, tomar muestras de agua, liberar una trampa donde los anfípodos y vertebrados marinos los más abundantes en la fosa eran capturados gracias a la trampa que diseñó Marcelo de última generación y podíamos, cuando ya considerábamos que teníamos todo lo que necesitábamos, liberarlo acústicamente desde el barco y por flotabilidad positiva en la de subida, energía a la superficie. Nosotros recuperábamos todas esas muestras. Por primera vez conseguimos despegarlo y recuperar estas muestras en el 2018 y desde entonces lo hemos hecho en numerosas ocasiones y de hecho ya hemos diseñado nuevas versiones de este instrumento. Además de sensores, además de una trampa, este instrumento lleva una cámara de vídeo. Y esto es lo que vemos desde el aire. Nosotros podemos incorporar una carnada y vemos cómo enseguida esta carnada va a ser aprovechada por esos organismos que llevan ahí en cuestión de unas pocas horas para alimentarse y para dejar el puro esqueleto más. No solamente anfípodos, que son los más abundantes, también peces, los snakefish. Estos peces no venían a alimentarse de la cámara. Estos peces lo que hacían era alimentarse de los anfípodos que se acercaban a la cámara. De acá el mensaje es que hace unas pocas décadas pensamos que el reino de no era una idea, era un desierto que hay mucha vida. Pero esa vida está adaptada para vivir ahí. Se adaptan a nivel molecular. Las proteínas, las membranas lipídicas son específicas para aguantar estas presiones supraestáticas y la densidad ósea de sus cuerpos. Ese es el pez que veíamos en el vídeo en distintos individuos del mismo género, Lipidae. Este pez se capturó a 100 metros de profundidad, 1000 metros de profundidad, 8000 metros de profundidad. Y vemos como la densidad ósea se reduce drásticamente, precisamente para aguantar esas presiones serostáticas tan extremas que hay en la fosa. Claro, esto nosotros como científicos nos supone un verdadero problema, porque si bien hemos sido capaces de capturarlos cuando subimos a la superficie con las redes, se deshacen del cambio. Son tan pocos tesos que literalmente se deshacen. Más adaptaciones de la comunidad de la bacteria. La comunidad de profundidad tiene más ácidos grasos insaturados, lo que les permite tener membranas más fluidas y por tanto funcionar en condiciones que nosotros no podríamos funcionar en superficie. Y eso es relevante, ya que pongo un ejemplo un poco distinto de lo que nos puede dar la exploración en ambientes extremos. Esta es la TAC polimerasa, una enzima que se descubrió en un ambiente extremo a 100 grados en una fuente hidrotermal, 10 grados centígrados, y nos quiere decir ¿qué hacemos nosotros buscando en ecosistemas tan distintos al nuestro, ¿cierto? Esta TAC polimerasa después nosotros lo utilizamos en nuestros análisis de laboratorio para lo que todos conocemos la PCR, una enzima capaz de funcionar a 100 grados centígrados que nosotros no somos capaces de diseñar en el laboratorio, pero sí podemos mirar por la evolución. A eso adaptamos las estructuras moleculares para funcionar en ambientes que son muy distintos a nuestro y después nosotros podemos dar nuestra aplicación en nuestro día a día. Gracias a este descubrimiento de la TAC polimerasa a 100 grados centígrados podemos nosotros hacer lo que todos conocemos como la PCR. Bien, hemos visto el vehículo autónomo. El vehículo autónomo en la alimentación, por así decirlo, es que lo liberamos y llega a la máxima profundidad y podemos tomar muestras. En esta segunda versión de Lander sí hemos podido hacer que podemos configurar en qué profundidad queremos tomar el agua, pero igualmente existía una limitación entre lo que ocurría entre los 4000 metros de profundidad y el fondo oceánico. Había otros 4000 metros que eran virtualmente desconocidos y eran accesibles para nosotros. Y el segundo hito que tuvo el Instituto Milenio fue adquirir esta Mognes, una vez creo que son 15 metros cuadrados, muy grande, que nos permitía llegar a esas profundidades que no se habían llegado nunca. Desde el 2018 llegamos a un del buque Sone a 5100 metros de profundidad. Nunca antes una red de calcio había llegado tan profundo. Y no es trivial, porque 5100 metros de profundidad, teniendo en cuenta que cuando respiramos el mar no tiene que estar en movimiento y contacto, es un lance oblicuo. Necesitamos lavar más de 11 kilómetros de cable. 11.000 metros de cable necesitamos para llevar esa red a 5.000 metros de profundidad. No cualquier barco tiene 11 kilómetros de cable que nos permite llegar a esas profundidades y por tanto tenemos que aprovechar las oportunidades y colaborar cuando tenemos la oportunidad.
De allá, de aquí es la que hemos mostrado en Marcelo, tenemos una gran variedad de organismos. ¿Qué es lo que hacemos? Tanto con las muestras de agua o de zooplancton con las redes, primero si es fauna, es hacer un análisis taxonómico, un análisis morfológico, ver qué es lo que es, qué es lo que hay, y después también aplicar análisis genéticos. Y lo primero que vimos es que existe una gran diversidad en altas profundidades, tanto o más que la que nosotros encontramos en la superficie. No son una gran diversidad, sino especies únicas. Se estima que en torno al 0,01% de las especies que viven ahí abajo son de las conocemos. Y en Marcelo presentado antes a la Eurydice parabensis, este es el artículo más abundante que tenemos nosotros en la Rosa de Atacama, pero es único y endémico de la Rosa de Atacama. No se había encontrado antes en ninguna otra cosa y el equipo de investigadores de Lima, para la con otros colegas, pudieron describirlo, reportarlo y analizarlo en el 2022 como una nueva especie. Se ven dos organismos muy distintos. En términos de colores es obvio, ¿no?, la diferencia entre ellos, pero lo cierto es que es la misma especie. Y ahora estamos intentando averiguar qué es lo que se porque en este caso ambos eran machos y existen ciertas diferencias que generan una cierta variabilidad entre ellos. En el último crucero, en el crucero Payos, en 2023, fuimos también por Guardia en la Costa de Atacama, volvimos a entregar los solades, volvimos a recuperar el tiempo de los solades y de repente nos salió un global que no habíamos visto nunca. Esto es un trabajo realmente novedoso. En este pasado mes, en julio de 2024, se ha enviado una pista de hecho la descripción, todo apunta que es una nueva especie y aún vamos a tener que revisar, pero el mensaje es que efectivamente se esconde mucha vida que desconocemos y que necesitamos entender y encontrar para poder después cuidar y conservar. Y como ya te ha Marcelo, la primera pregunta estaba respondida. Si se veía así, hay vida mucha. La siguiente pregunta es: ¿de dónde saca esta vida la energía que necesita para sobrevivir? Y esta es la pregunta que estamos tratando de resolver ahora. Las fosas, como les decía, dentro del océano profundo son un ecosistema bien particular. Y es bien particular porque si bien no se produce fotosíntesis y por tanto la mayor parte de la energía va a venir de fuera, muchas son las cosas que pueden estar activando. Por un lado, lo que ocurre en superficie, el fitoplancton, fija la materia orgánica y lo que muere, ya sea en forma de fecales o en agregados de fitoplancton, va a ir cayendo. Pero estos agregados tienen que caer otro kilómetros en la columna de agua y es muy probable que haya caído muy poquito. Pero existen otras fuentes. Esos movimientos laterales en el acero pueden también traer materia orgánica de origen terreno y llevarlo a donde la fosa. Lo mismo como pretendía en una mesa. Biosíntesis. Nuestros directores del instituto fueron allá abajo, en submarino, fue todo muy bonito, una auténtica experiencia, pero verlo también nos permitió entender muchas cosas del ecosistema y ellos encontraron, pudieron ver que efectivamente había biofilms de bacterias que pueden estar fijando materia orgánica de forma oscura sin necesidad de luz. Y otras fuentes como puede ser la caída de cuerpos de ballenas muertas, lo que pasa es que ellos son fuentes más puntuales. Pero imaginad el vídeo que hemos visto con la desarrolla, lo mismo ocurriría con un cuerpo condenado. Bien, fijándonos en la parte de la evolución primaria por el fitoplancton, que caería lo que se demostraría desde la superficie. Como les decía, la fosa de Atacama es la única que está bajo un sistema de superficie, es decir, bajo el sistema más productivo de comparación con el resto de las fosas. Entonces, los modelos indican que efectivamente sería la fosa que estaría recibiendo un mayor orden de la superficie. Y lo cierto es que cuando hacemos estudios comparativos, vemos que efectivamente la fosa de Atacama es la que contiene una mayor abundancia de organismos en comparación con cualquier otra cosa. Puede ser por esto, tal vez no, pero existe una cierta correlación. Si ponemos en la productividad primaria de la superficie y la enfrentamos frente a la actividad pedagógica de los sedimentos salades, vemos cómo también se produce una cierta correlación entre ambos parámetros. Esta es la fosa de Atacama, la que se sitúa bajo un sistema más productivo también, la cual sus sedimentos tienen una mayor cantidad de pedagógica. La correlación no siempre implica causalidad, pero podemos pensar que ambos parámetros estén en cierto modo relacionados. Y esto es lo que fuimos a comprobar. La hipótesis en el 2018 es un trabajo que particularmente hice yo, medí las demandas energéticas en todo el océano oscuro, en todo el océano profundo, y yo calculé que en torno a un 24% de lo que se estaba produciendo en la superficie era necesario para sustentar esa energía que requería el océano profundo. Sin embargo, los modelos decían que solamente el 7% de lo que se producía en superficie llegaba al océano profundo, de manera que aquí había un desbalance. Había
un porcentaje que debería ser cubierto por otras fuentes de energía. Aún no sabemos cuál es ni cuál es la contribución relativa de estas fuentes de energía. Más cosas sorprendentes que pudimos ver en los sedimentos salares, las tasas metabólicas eran mayores que los sedimentos sanitarios. Uno podría esperar que acá, más profundo, temperaturas más frías, mayores presiones, el metabolismo va a ser menor, la demanda de energía va a ser menor, y en cambio vemos que era mayor que en otras zonas húmedas. Y eso nos estaría indicando que efectivamente acá estamos hablando, que esta forma de colocar las cosas estaría dando una misma peculiaridad que haría, de cierto modo, mucha más cantidad de planeta estaría cayendo y concentrándose en esta parte del océano profundo. Desde el punto de vista isotópico, biomarcadores siempre encontrábamos lo mismo. Los sedimentos salares tenían una cierta peculiaridad que los separaba del resto de lo que estaba ocurriendo en la columna de agua, que se debe ambiental y el resto del neutrón profundo por encima de la ambiental. Bien, y ahí es donde pues, el sistema ENDO. El sistema ENDO son dos anclajes que hemos puesto ya en junio de 2023. Fuimos a desplegarlos, un en el talud continental, una gran cantidad de sensores oceanográficos y otro en el propio eje de la cosa. También con muchos sensores oceanográficos, pero con algo que diferenciaba del otro anclaje, que son las trampas de sedimento. Las trampas de sedimento son unos conectores que van a recuperar todo el material que va sedimentando en la columna de agua. Pusimos una, la bóveda de la bosa, a 4.500 metros, otro en la mitad de la bosa de 6.000 metros y otro a 30 oceánicos, a 1.800 metros de profundidad, para ver si efectivamente las partículas que llegaban a la bóveda de la bosa eran distintas a aquellas que llegaban a zonas más profundas. ¿Qué queremos ver? Caracterizar qué tipo de partículas, cuál es la materia orgánica, qué calidad tienen estas partículas y cuantificar. Es decir, estas partículas llegan a la bosa de una manera determinada, o lo hacen asociadas a eventos puntuales como pueden ser grandes sismos, floraciones en superficie. Es algo que no sabemos y es algo que vamos a poder responder, espero que de la brevedad. Pero antes esto requirió un trabajo previo. Requirió primero decidir cómo íbamos a explorar el sistema. Para ello necesitamos conocer bien la organización de la zona, conocer bien, como sabemos, la gran cantidad de energía que se está acumulando desde el punto de vista sísmico en la región. Y cuando uno ve la batimetría del océano, esa es la batimetría que nosotros tenemos. Batimetría hecha generalmente por la batimetría satelital. Es una batimetría que, si bien es útil, nosotros no era suficiente. Primero necesitábamos salir al mar y hacer un mapeo que lo hicimos durante estos últimos años. Nosotros ahora ya tenemos un buen mapeo batimétrico de lo que nos acaba algo que no se sabía hace 10 años. Y este ejercicio es fundamental para después nosotros poder tomar las decisiones y desplegar donde nosotros consideramos que debemos desplegarlo. Esto hay mucho trabajo detrás y mucha toma de decisiones. Y eso es lo que hicimos. Como les decía, en octubre de 2023 estaban los dos anclajes. Anclajes que van a ir acompañados, no vamos a hablar de esto, con sensores de presión. Estos sensores de presión lo que nos van a permitir es ver cuál es la energía, cuáles son los movimientos tectónicos que están viendo en la zona y intentar relacionar lo que nosotros encontramos en los anclajes en las trampas de sedimento con nuestros sensores y los movimientos tectónicos. Estas son las trampas salares. Estas trampas tienen distintos colectores. Cada 15 días este motor va a ir rotando, lo que significa que nosotros vamos a ir tomando nuevas muestras cada 15 días durante todo un año. Y hicimos el mismo ejercicio desplegando estas trampas también en la superficie. De manera que vamos a tener un background o una baseline para comparar lo que está ocurriendo en superficie con lo que nosotros estamos encontrando en la zona. No fue sencillo. No he hecho estos anclajes en el profundo de 3 kilómetros de longitud con decenas de sensores, estas trampas, y esto requirió un trabajo, creo que fueron de casi 6 horas para desplegar solamente un puro anclaje. Y ya no terminando, claro, estas partículas, más allá de introducir energía en el ecosistema, pueden introducir otro tipo de comunidades alóctonas. Es decir, las bacterias que van cayendo pueden transportar consigo bacterias o comunidades de superficie. Esta es la comunidad bacteriana de vida libre. No están asociadas a partículas, y vemos como la comunidad de superficie es muy distinta a la comunidad del océano sur, muy distinta a la comunidad del océano ultraprofundo. Están totalmente certificadas. Pero cuando vemos lo mismo, comunidad bacteriana asociada a las partículas, vemos como las comunidades bacterianas de superficie de repente son capaces de aparecer en el océano profundo. O sea, tienen las partículas y conforme las partículas van sedimentando, van decantando la columna de agua, también van arrasando
otras comunidades que son ajenas a ese ecosistema. Cuando uno piensa en bacterias, efectivamente se adhieren a las partículas, pero hay otras cosas, otros elementos que se pueden adherir a las partículas, como son los contaminantes. Los contaminantes también podrían estar siendo introducidos esta cosa adheridos a estas partículas y se dejan en la columna de agua. Es algo que nosotros queremos también estudiar, queremos ver cómo la actividad antropogénica está influyendo en la costa de Atacama, y lo que sí sabemos por dos cosas es que existe impacto. A pesar de ser el ecosistema más extremo y más alejado de la actividad humana, o actividades que están más cercanas a nosotros que la costa de España, por ejemplo, vemos cómo este lamentable hito o descubrimiento que fue el Euripidemus plasticus, una nueva especie que se describió, pero se le puso este nombre porque una de las particularidades que tenía es que su estómago estaba completamente lleno de microplásticos. Lo cual ya nos está indicando que efectivamente lo que nosotros hacemos en superficie tiene un gran impacto, incluso a muchos kilómetros de nosotros. Y como decía, otro de los descubrimientos que nuestros directores hicieron, más allá de toda la vida en ellos que observamos sus propios ojos, fue ver cómo efectivamente nosotros también dejamos huella en la costa de Atacama. Y esto es algo que primero tenemos que saber para intentar ponerle medio y evitar esas imágenes. Sucede eso. Así que la conclusión es que queda mucho por hacer, partiendo por conocer y cuidar mejor lo que tenemos. Y por último, quería hacer dos breves reflexiones. Y la primera es que cuando uno se mueve en el límite de la frontera del conocimiento, no lo puede hacer de forma aislada. Y nosotros estamos liderando la investigación ya no en nuestro ecosistema, sino a nivel mundial, pero lo hemos hecho apoyando nosotros en nuestros grupos y en nuestros equipos, aprendiendo de su experiencia y nosotros compartiendo también nuestras experiencias. Y en ese sentido, el equipo se ha posicionado a nivel mundial y con el mismo que se habla todas. Y por último, no olvidar que estos ecosistemas nos pueden enseñar mucho de cómo funciona la vida en general. Y creo que eso merecía la pena ser mencionado hoy. Este es un trabajo que se publicó el mes pasado, donde por primera vez veían como efectivamente en el océano ultra profundo la presencia de rocas polimetálicas, con sales marinas en la presión, que generaban de manera biótica oxígeno. Era la primera vez que se ha propuesto, ahora en julio de 2024, una hipótesis alternativa a la fotosíntesis como una manera de generar oxígeno. Algo que todo el mundo teníamos alejado, entendíamos cómo sería generar la vida aeróbica, tantas cosas, paradigmas que están muy alentados hoy en día no son tan así. Y podemos todavía dar respuestas cuando miramos ambientes que están tan aliados y que están explorados. Así que con eso termino y espero después resolver sus dudas, sus preguntas y tener una gran conversación. Muchas gracias.